Como corresponde al día de hoy, en este culto de adoración a nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver el tema 3 preceptos de Dios para tu matrimonio. Y quiero empezar de la siguiente manera, quiero empezar con fuerza, hablándoles acerca de uno de mis teólogos favoritos, un hombre, un hermano, muy pilo, que se inmortalizó no solo para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, sino para el mundo, con la siguiente frase, además porque fue un gran filósofo. Y una de sus frases insignias, les estoy hablando del filósofo, escritor, teólogo y además pastor, obispo de la ciudad de Hipona, uno de los 4 patriarcas de la iglesia cristiana. De hecho, entre Jerónimo, Ambrosio y Gregorio, son 4, Agustín de Hipona era el más bíblico de todos. Cuando usted lo lee se da cuenta inmediatamente. Estamos hablando de Agustín, quien se inmortalizó con la siguiente frase. Escuche esto. Él dijo, en uno de sus tratados filosóficos, redactó: entre las civitas Dei y las civitas terrena. Esto traduce: entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. Una frase extraída de su obra La ciudad de Dios, la cual presenta una distinción entre las dos realidades posibles que están entremezcladas en la historia humana, las cuales se oponen entre sí y además libran una batalla sin cuartel. Estamos hablando de las civitas Dei, la ciudad de Dios, y las civitas terrena, la ciudad terrena. Es decir, el reino de Dios y el reino terrenal. Y es que según el pensamiento del filósofo Agustín, el primer reino, las civitas Dei, la ciudad de Dios, se fundamenta en el amor por su Dios. En cambio, el segundo reino, las civitas terrenas, se fundamenta por el amor al yo. Mire, esto que le estoy diciendo me lo expuso tremendamente un filósofo que no es creyente, al cual le pedí asesoría. De hecho, él me decía algo que me estremecía. Me contaba que Agustín es uno de los genios eruditos de la filosofía de los primeros siglos y es muy respetado por esta obra, un tratado maravilloso, que en realidad, honestamente, yo lo estoy leyendo y usted al analizarlo, al abordarlo, usted se da cuenta que lo que hace él es sencillo. Desarrolla todo un tratado filosófico magistral extrayéndolo de las escrituras. Básicamente eso es lo que él hace. Tan solo hace eco y desarrolla su pensamiento desde las sagradas escrituras, las cuales toma de referencia para diferenciar la forma de vida entre quienes habitan en las civitas Dei, la ciudad de Dios, y quienes habitan en la civitas terrena, ciudad terrenal. Ahora, usted se preguntará, ¿y eso qué tiene que ver con el matrimonio? El día de hoy vamos a encontrar a la luz de la palabra de Dios, hermanos, porque es nuestro centro, la palabra de Dios. Vamos a encontrar 3 preceptos puntuales que están dirigidos a personas que se hacen llamar hijos de Dios, es decir, a quienes habitamos las civitas Dei, la ciudad de Dios. Vamos a escudriñar 3 principios que nos diferencian en el marco del matrimonio de aquellos que habitan las civitas terrenas. Esta predicación está dirigida para aquellos que están solteros y desean casarse. Ojalá nosotros, Lore, nos hubiera enseñado esto, ¿no? Amén. También está dirigida a quienes llevan muchos años casados, como también para aquellos que no hace mucho contrajeron nupcias.
Esta predicación es para que aprendamos a vivir matrimonios sólidos desde el reino de Dios, a pesar de la oposición, la tergiversación, el ataque y el engaño que impone el príncipe de las civitas terrenas. Por eso les pido, hermanos amados, a que me acompañen en las Biblias, cada uno de ustedes, a la carta de Efesios, capítulo 5. Vamos a estar leyendo, como lo vemos en pantalla, el versículo 21 al versículo 23. Aquí de entrada usted va a encontrar los 3 preceptos. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Verso 22, las casadas, diga conmigo, casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Muy bien. Vamos a entrar en el desarrollo de estos 3 preceptos. A modo de deberes se presentan 3 preceptos de la sabiduría divina para el marco del matrimonio. Y el primero de ellos lo encuentra de entrada en el verso 21. ¿Cuál sería el primer precepto? Ojo, porque esto es sabiduría divina, hermanos. Sabiduría divina. Y el Señor nos presenta el primer precepto, que es, número 1, sométanse los unos a los otros. Me gustaría que lo leyera conmigo. Sométanse los unos a los otros. Míreme acá, por favor, mi amado hermano. Esta es la idea de Dios para los hijos suyos. Que nos sometamos los unos a los otros. Y es que vivimos en una época, mis amados hermanos, donde la sociedad moderna, las civitas terrenas, en su mayoría rechaza la autoridad. Es la verdad. La mayoría de las personas rechazan naturalmente la autoridad. Sea la autoridad de gobierno, sea la autoridad eclesial, o sea la autoridad de la institución de la familia, naturalmente es rechazada. Sin embargo, hay un dato ahí, es que buscan el poder, ¿no? Se rechaza naturalmente la autoridad, pero se anhela el poder. Por ende, mis hermanos, se hace necesario que los miembros de las Civitas Dei, de la ciudad de Dios, hagamos santa resistencia a dicha tendencia y aprendamos a vivir un estilo de vida donde rindamos cuentas los unos a los otros. Esto es idea de Dios. A quienes son padres aquí presentes, qué bueno que le enseñen a sus hijos desde pequeños a vivir bajo autoridad y que les podamos comunicar a nuestros hijitos que eso es bueno y además necesario. A modo de ejemplo, cuando nos llaman del colegio, a los que son papás, nos llamaron del colegio, nos citaron. Como padres, no nos opongamos a dicha citación, o mejor, como padres, no nos sincronicemos de parte del joven cuando llega hablando mal del profesor, del colegio, cuando quiere rebelarse y nosotros lo notamos. De pronto se quiere rebelar de la institución educativa. Obviamente, hermanos, hay que evaluar, ¿no? Hay casos de casos. Pero si identificamos que en la naturaleza de nuestros muchachos existe en alguna medida esa subordinación natural, no deberíamos ponernos de parte del joven, sino orientarlo y enseñarle como cristianos, hermanos amados, a nuestros hijos, para que aprendan a vivir bajo autoridad, desde pequeños. ¿Sabe algo? Mire el verso 21 rápidamente, dice, someteos los unos a los otros. ¿Sabe qué significa someter, mi amado? Significa colocarse bajo el mando o la autoridad de alguien voluntariamente. Esto es clave.
Es el significado de someterse, porque el precepto 1 es sométanse. Y someterse significa colocarse bajo el mando o la autoridad de alguien voluntariamente. ¿De alguien quién? Lo dijimos al comienzo. Autoridades civiles, autoridades eclesiales y sobre todo, importante, autoridades familiares. Ahora, ¿por qué cuesta el sometimiento? ¿Por qué nos cuesta someternos? Porque la verdad es que cuesta. ¿Por qué cuesta el sometimiento aún para quienes habitamos las civitas Dei, la ciudad de Dios? ¿Sabe por qué cuesta? Porque esto involucra humillación. Pero ojo, el sometimiento del verso 21 en Efesios 5, es decir, el sometimiento cristiano, es diferente al sometimiento propuesto por las civitas terrenas. Es decir, la humillación no es sinónimo de debilidad. Humillarnos, someternos, no es sinónimo de inferioridad. Más bien es sinónimo de obediencia al precepto divino. Es la idea de Dios para los civitas Dei, para la ciudad de Dios. Someternos a las autoridades de gobierno. ¿Quiénes son? Profesores, jóvenes, profesores, fuerzas del orden. Esto es hermoso, es un principio bíblico. Instituciones en realidad. Someternos eclesialmente hablando es hermoso. ¿A quién nos sometemos? Mire el principio, verso 21. Sométanse los unos a los otros. ¿Quiénes son los unos y quiénes son los otros? Vuelvo a insistir, hermanos amados, autoridades de gobierno, profesores, fuerzas del orden, instituciones, autoridades eclesiales, los diáconos, los maestros, los ministros, y autoridades familiares, abuelos, padres. Qué triste es ver cómo hay generaciones de jóvenes que no respetan a sus abuelos, que no respetan a sus padres y no los ven por autoridad. El llamado para chicos, jóvenes, adultos, para el pueblo de Dios es a someternos los unos a los otros. Es el primer precepto. De hecho, ¿sabe algo? Existen casos de padres que nunca formaron a sus hijas e hijos bajo este precepto divino. De pronto porque no eran creyentes, o porque siendo creyentes son, ¿cómo decirlo sin que suene feo, no? Pues no se hizo la tarea. Y hay casos de padres que nunca formaron a sus hijas y a sus hijos bajo este primer precepto divino. Al contrario, ¿sabe? Potenciaron e incitaron al pequeño y al joven a la subordinación, a rechazar la autoridad. Tal vez sin decírselo literalmente, tal vez no lo sentaron y le dijeron, usted tiene que ser rebelde, no. Pero en alguna medida incitar, enseñaron a la incitación, a la no sujeción a la autoridad. Por eso es que es complicado entrar al tema del matrimonio, que es lo que está haciendo el apóstol Pablo con los efesios. Mire, antes de hablarles en el siguiente versículo a las esposas y a los esposos, nos ofrece un principio primario: sométanse, aprendan a ser sometidos. ¿Cuán difícil es entrar en la institución del matrimonio cuando tengo problemas con este primer precepto? De hecho, quiero invitarlo a algo que no está aquí como tal, pero me gustaría que lo hiciéramos rápidamente. Mire el verso 8 de Efesios 5. Mire el verso 8. Dice el verso 8 del capítulo 5: porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Y qué nos dice? Andad como hijos de luz. Ahora mire el verso 10. Mire el 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y mire el verso 15. Mirad pues
Con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Note algo, mi amado hermano. Él está preparando el terreno para luego decirnos, verso 21, sométanse los unos a los otros. Esto le agrada al Señor, le agrada mucho. Es decir, ya no vivimos nosotros, como lo acabamos de leer, en las civitas terrenas. Vivíamos así antes, en palabras de Agustín de Hipona. Ahora vivimos en la ciudad de Dios. Y como lo dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, vivamos de acuerdo a nuestra identidad como hijos de Dios. Y lo que le agrada al Señor, verso 21, precepto 1, a Él le agrada que nos sometamos los unos a los otros. Es un precepto para poner en práctica. Mira, aquí hay ortodoxia. Ya la escudriñamos para pasar a la ortopraxis. Ponerla en práctica. Desde los actos. De hecho, es un fruto, hermano amado, de ser un verdadero hijo de Dios, de tener el Espíritu Santo dentro de mí, el sometimiento unos a los otros. Ahora, teniendo esto claro, muy claro, mis amados, podríamos estar pasando al segundo precepto, que ya tiene que ver con el matrimonio. Si usted tiene esto, hermano, mire, si usted es soltero y aspira a casarse, trabaja en esto. Aprender a ser sometido, aprender a tener humildad y la capacidad de respetar a las autoridades. ¿Por qué? Porque mañana, mujeres, aquí entra el Señor a hablarles a ustedes. Segundo precepto, ahorita vamos con los varones, pero mire este precepto es hermoso. Esposas sujetas, versículo 22, leámoslo en su Biblia, en Efesios 5:22. Las casadas, hablando a las mujeres, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí está precepto número 2. Esposas sujetas. Permítame respetuosamente, hermana, darle un tip para las esposas o para las mujeres que aspiran a casarse o ya están casadas. Mire, no base su relación con su esposo, su matrimonio, por lo que ustedes sientan o piensen. Eso es un gran error. No basen su matrimonio en lo que usted siente o en lo que usted individualmente piensa. Base su matrimonio y base su relación en lo que Dios piensa. Y la pregunta es, ¿qué piensa Dios? Aquí está el precepto para las mujeres, amadas hermanas. Dios las invita a que se sujeten. Ahora, esto es tremendo, ¿no? Este precepto del verso 22 en estos tiempos actuales parece ser escandaloso, sobre todo para los que habitan las civitas terrenas. Uy, no, ¿cómo así que son esposas sujetas? Pero ¿sabe algo? Aquí vemos el diseño perfecto de Dios para quienes habitamos las civitas de Él, la ciudad de Dios. El Señor le pide a las esposas que se sujeten a sus esposos. La base de este precepto es el versículo anterior, versículo 21. Sometidos los unos a los otros. Es decir, si usted antes de casarse se sometió a sus padres, mamá, papá, en el marco del gobierno de su hogar, si usted aprendió a tener una actitud sometida en su trabajo, en las autoridades civiles y en su iglesia local, usted va a poder cumplir fácilmente el precepto del verso 22. Analícese delante del Señor. Pero si usted en su naturaleza, aún siendo creyente, se ha subordinado y tiene la actitud de insubordinación, vas a tener problemas posiblemente en el marco del matrimonio. ¿Por qué? Porque ya dentro, mujer amada, dentro de la institución del matrimonio, el Señor te pide algo: que te rebeles. No, que te sujetes. Por eso encuentra piso en el verso 21. Yo quiero ser muy teológico acá, porque nos gusta la teología bíblica. Lo invito a que revisemos desde el comienzo. Génesis capítulo 3. Vaya rápido a su Biblia. El primer libro de la Biblia, ese es fácil ubicarlo.
Génesis 3, verso 16. Y quiero que, si quiere, puede subrayar su Biblia porque esto es revelador. Génesis 3, verso 16. Y vamos a revisar algo puntual que tiene relación con el precepto sin perder el verso 22 de Efesios 5. ¿No tienen, hermanos? A mí esto me emociona, ¿saben? Estudiar las escrituras me emociona. Dice el verso 16 en Génesis 3. Espere porque es que yo... Ya, listo. Génesis 3, verso 16. Dice la palabra del Señor. A la mujer, ¿a quién? A la mujer. Dios dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, punto y coma, este es clave, y tu deseo será para tu marido, y tu deseo será para tu marido. Míreme acá, por favor. El gran error de la mujer federalista, que es federalista, representante de las mujeres, se llamó Eva. El gran error de Eva no fue morder una fruta, como lo presentan algunas teologías. Ese no fue el error. El grave error que comete la mujer en el caso de Eva es puntualmente insujetarse. Ese fue el gran pecado. ¿Insujetarse a quién? A Dios y en segunda instancia al varón, a su esposo que es Adán. Mire, de hecho, si usted analiza el pasaje, las mujeres son tremendas, son maravillosas. Dios las hizo muy bien. Eva la tenía clara, ella hizo apologética a Satanás. Presentó defensa de la fe, eso es apologética. Delante de la serpiente le dice a la mujer, la coge sola, empezando por ahí, ¿no? Y le dice, con que Dios dijo que no pueden comer de los árboles. ¿Y Eva qué hace? Ella conoce la palabra de Dios, porque escuchó al Señor y le dijo, no, qué pena, serpiente, Dios no dijo eso. Dios dijo que podíamos comer de todos los árboles, pero de ese no podemos comer. Entonces ella empezó bien, siendo escritural, hermanos, tremendo, pero cometió un grave error. Después de defender la verdad, lo malo vino después, y ahí viene la caída. Ella se entregó, hermanos, a la insujeción y a la desobediencia a Dios por una razón: su deseo. Versículo 16b, ¿sí lo notó? Tu deseo será para tu marido. ¿Cuál fue el deseo en el corazón de Eva? Enseñorearse sobre el varón. Yo no sé si habían peleado, no tenemos ni idea, no hay datos de las escrituras. Lo único que sabemos es que estaban solos, él por allá y ella por allá. Y hubo un deseo en el corazón de la mujer. Y el Señor le dice a la mujer, tu deseo será ¿para quién? Para tu esposo. ¿Y cuál es ese deseo? Enseñorearse y ser cabeza del hombre. Por esa razón, desde el principio, hermanos, consecuencia de la caída, el varón asume el deseo de la mujer y se convierte en autoridad o cabeza en el marco del hogar sobre su esposa. Dicha consecuencia es recordada al momento de dar a luz, ¿no? Que usted lo encuentra en el versículo 16, capítulo 3 de Génesis, en la parte A. Darás a luz con dolor. Mire, cada contracción, para las mujeres que solo ellas saben cómo es el tema, cada contracción es un recuerdo tierno y amoroso de la federalista, de la representante de ustedes, del error que cometió, que insisto, no es morder una fruta, es pretender enseñorearse sobre él, varón. Ahora, volviendo a Efesios 5, vamos rápidamente a Efesios 5, teniendo en mente, obviamente, Génesis 3:16. Allí en su Biblia, aquí está Efesios 5, volviendo a ello, hay algo que es importante acá, hermano. Escúcheme por favor con atención, porque no es fácil, pero si estamos atentos lo agarramos. Mire, esta instrucción, este precepto que ve en pantalla, esposas sujetas, hay una corriente de teólogos no bíblicos que se conocen como la teología liberal.
Los teólogos liberalistas, les digo yo, no liberal, sino liberalistas, interpretan este precepto del verso 22 como un precepto temporal propio de Efesios. O sea, ellos dicen, no, las mujeres se tienen que someter, pero las de Efesios, solo ellas. Porque es algo de la cultura, dicen ellos, de la cultura de la ciudad de Éfeso en el siglo I. Pero las demás no, eso ya no es vigente, proponen ellos. ¿Sabe algo? Si usted va al Génesis, como lo hicimos ya, usted se va a dar cuenta que no es algo cultural de Éfeso. El deseo de la mujer será para el varón y está estipulado desde el comienzo, hermanos amados. Desde Génesis. ¿Y cuál es ese precepto puntual? Que la esposa se enseñoree del varón. No, sino que la esposa sea ayuda para él, varón. Y el esposo está llamado a ser la cabeza del hogar, que ya vamos a ver en el tercer precepto para los esposos. ¿Ok? Ahora, mucha atención acá. Dentro del diseño divino, tanto esposas como esposos, hombres y mujeres, somos iguales en dignidad e importancia, pero somos diferentes en rol. Voy a repetir esto, porque hay personas que no les gusta mucho este tema, pero es importante entender que el sometimiento no nos hace menos. Somos delante del Señor varones y mujeres iguales en su diseño, en dignidad e importancia. Lo que somos diferentes es en roles. Lo que pasa es que en las civitas terrenas, quien manda es más. En nuestro contexto y en nuestra cabeza parece que el jefe fuera más, pero si usted o el pastor fuera más. Pero mire que eso no es una filosofía y no es un pensamiento de la Biblia. Al contrario, somos iguales. Simplemente cumplimos roles diferentes. El Señor no está tratando a Eva como inferior por invitarla a someterse. Él está tratando a la mujer como igual al varón, tanto en dignidad como en importancia. Simplemente es una distinción en los roles. Por eso, amadas hermanas, no se sientan en su corazón indispuestas con este precepto hermoso que las invita a sujetarse a sus esposos. Esto no las hace menos, simplemente es una cuestión de orden. Por ignorancia bíblica, y me atrevería a decir lo siguiente, por ignorancia histórica. Mire, hay un humorista colombiano muy estudiado, nunca se graduó de la Universidad Nacional, era muy pilo. Le hablo de Jaime Garzón. A él le decía a la gente, una frase que lo conocieron a él por esa frase: lea y después hablamos. ¿Y sabe por qué me gusta esa frase? Porque se ha tergiversado desde las civitas terrenas este precepto bíblico. Y nos acusan a los cristianos de ser misóginos, de ser machistas, pero es injusto, y se lo voy a demostrar por qué. Es injusto porque hace falta lectura de la historia y lectura de las escrituras. De hecho, en el siglo I, dicen los historiadores, y usted lo encuentra así en la historia cuando la aborde, mire, para los judaizantes del siglo I, el magisterio religioso judío, también para los griegos y los romanos, las mujeres no tenían valor ni estatus. No lo tenían. Esto no es un invento, es real. De hecho, los judíos de la época rezaban no por instrucción bíblica, no por la Torá, sino por un libro, un comentario de los rabinos llamado el Talmud. Los invitan a los varones a rezar de la siguiente manera: Dios, gracias, y aún algunos lo hacen. Gracias porque no nací gentil, ni nací esclavo, ni nací mujer. Yo le estoy hablando del siglo I. Era la costumbre minimizar a las mujeres.
Y no hablemos de los romanos y de los griegos, quienes desde sus filósofos más destacados tenían una cosmovisión de la mujer como ciudadano de segunda o tercera categoría. Las mujeres, hermanos, en el siglo en el cual se escribe la carta de Efesios, no tenían arte ni parte en la vida pública, no tenían estatus legal en el primer siglo, ni para los judíos, ni para los griegos, ni para los romanos. Entonces lo que usted está leyendo aquí es tremendo por la siguiente razón: es subversivo, es revolucionario. ¿Por qué? Porque la Biblia, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla en un contexto a unas mujeres que no las dejan ni hablar, les está pidiendo algo. Hablen, opinen, ayuden a sus esposos. Ninguna mujer podía ayudar a un varón porque ni siquiera era considerada digna de pensar en alguna medida. Este precepto es profundo porque es una invitación a dignificar a la mujer. ¿En qué sentido? En el contexto del siglo I, la mujer y el cristianismo dignifica a la mujer cuando el Señor en su gracia las invita ¿a qué? A que hablen, como lo dije antes, a que opinen, a que ayuden a sus esposos a ser cabeza. Los griegos y los romanos eran cabezas, pero no sin ayuda de sus esposos. La Biblia dignifica a la mujer y la invita a que ayude a su esposo. Tremendo. Algo impensable para la época. Por ende es mentira lo que proliferan ciertos círculos de la actual civitas terrena, cuando afirman que el cristianismo y la Biblia es machista. Al contrario, la Biblia dignifica y le entrega a la mujer un rol maravilloso, el rol de ser ayuda idónea. Ahora, aquí hay algo importante. Mire el versículo 22 y avanzamos rápidamente. Estamos en Efesios 5, ¿no? Dice el verso: para ustedes, mujeres casadas, estén sujetas a sus propios maridos. Miren, esta sujeción, este sujetarse, este agarrarse debe ser voluntario. No es impuesto. No es impuesto, es de corazón, es voluntario. Deben hacer en ustedes voluntariamente el hecho de poderse sujetar. Luego de que les pide que se sometan, que se sujeten, les da una razón para hacerlo. De pronto hay una mujer entre nosotros que dice: no, pues listo, yo entiendo el precepto, pero me cuesta, de verdad, o sea, sujetarme a mi esposo. Bueno, él le presenta una razón para que usted se motive, hermana, en Cristo, y se someta a su esposo. Y está en el mismo versículo en la parte B, mírelo. Casadas estén sujetas a sus propios maridos, y como, mire la razón, como al Señor. Mi amada hermana, sabemos que es difícil tal vez para ti someternos, ¿no? Pero la razón para someterse es porque le agrada al Señor. Y porque cuando tú te sometes a tu esposo y le permites ser cabeza, te estás sometiendo a Cristo mismo, como al Señor. Es decir, la razón por la cual deberías sentirte voluntariamente gozosa en el sometimiento es que directamente te estás sometiendo a Cristo cuando le permites a tu esposo cumplir su papel. Insisto, sé y soy consciente, Mauricio lo es, que en nuestra actualidad esto parece una locura. Pero es el diseño de Dios, que ustedes, mujeres amadas, puedan llegar a la institución del matrimonio, si solteras, si aspiran a casarse, teniendo en claro a qué las llama el Señor. Las llama al sometimiento, porque esto le agrada al Señor. Ahora note que el versículo 22, respetada hermana, no dice que se sometan si él lo hace bien. Mire que no hay un paréntesis ahí, sometidos a sus esposos si lo hace bien. No, dice solo sométanse. A la verdad hay esposos que, ay Dios mío, no hacemos méritos de verdad para que ellas se sometan. Sin embargo,
aún así, con todo y como sea el tipo, ahí está el precepto. Sométanse como hacia el Señor, como para el Señor. ¡Wow! Mujeres, cumplir este precepto es la oportunidad de oro para hacer sal y luz, santa resistencia en medio de las civitas terrenas. Es una manera hermosa de presentar el diseño de Dios para ustedes en un mundo de tinieblas, en un mundo de desorden. Dios las llama a cumplir un rol. Y escúchame por favor, estimada hermana, ese rol, si te vas a casar o estás casada, el Señor te llama a cumplir un rol y no es el de liderar tu hogar. Tu rol es de ayudar a ese personajillo a que él se ponga los pantalones y lidere el hogar. Mira, hermana amada, el Señor no te está llamando a que tú seas la cabeza del hogar. A veces les toca, porque la toca, el tipo no está, pues valientemente lo asumen y las aplaudimos. Pero ese no es el diseño de Dios. Si el tipo está, al tipo toca ayudarlo. ¿A qué? Mira, hermana, ayúdelo a que sea cabeza, no asuma usted ser cabeza. ¿Sabe qué es ayudar? Es tremendo. Ayudar es apoyar, aconsejar al tipo. Ayudar, ser ayuda idónea, es comunicarse con él. Una mujer que edifica su casa, que es ayuda idónea, apoya a su esposo, lo aconseja. Mira, gritar no es aconsejar, hermanas. Violentar no es aconsejar. Tirar las puertas, el que está soltero pronto no sabe lo que estamos hablando. Pero el casado sí. Una mujer sabia ayuda al tipo, y ayudar, apoyar, aconsejar es sentarse y hablar, hermano. Mire, gracias a Dios que se inventaron esa cafetera. Compré una, invierta en su matrimonio. Haga cafecito y dígale, amor, ¿quieres café? ¿Eso qué significa? Amor, ¿quieres hablar? Qué bacán. Si a usted le gusta el mate, si a usted le gusta... Mira, lo importante es que haya una excusa para que la mujer que es brillante y está capacitada por el Señor, hermano, y las mujeres están capacitadas, nosotros no tenemos esa capacidad de comunicar como ustedes sí fueron diseñadas. Una ayuda idónea coge al marido y no asume la posición del marido, sino que lo aconseja, le comunica. Ojo con esto, comunicar. Cuando una mujer no comunica a su esposo y hace lo que a ella le parece, ¿qué está haciendo ahí? ¿Usted cree que está sujeta? ¿Está asumiendo algo que no lee? Por eso es como si yo tengo un rector que es mi jefe. De pronto está viendo esto, algún día lo vea. Es como si yo no le cuento a mi jefe algo y voy y yo hago lo que a mí me parece. Eso se llama ser insujeto. Porque Él es el jefe. Él es mi autoridad, versículo 21. ¿Qué hago yo? Le comunico. Si lo llamo o pido una cita respetuosamente, hay gente que le fastidia. Ay, pero ¿por qué tengo que...? Examina tu corazón, porque en las civitas Dei sí hay respeto por la autoridad. Hermanos o hermanas queridas en el Señor, Él las llama a ustedes a semejante labor: apoyar, aconsejar, comunicar, influenciar. Me encanta, hermanas. Tremendo llamado. Él las llama a influenciar a sus esposos positivamente. Hay una frase de un actor norteamericano, no me acuerdo el nombre, pero me encanta esa frase, la escribí acá. Detrás de todo gran hombre hay una gran... ¿Qué frase tan acorde a las escrituras, si usted la analiza objetivamente? Detrás de todo gran hombre, dice que detrás hay una gran mujer. ¿Por qué? Porque es real, bíblicamente hablando, la mujer que esté detrás no significa que sea menos. Lo que pasa es que ella está detrás, pero está con él guerreándola, lo está aconsejando, lo está apoyando, le está comunicando, le está influenciando. Detrás de ese tipo que se ve ahí, hay una mujer, una ayuda idónea tremenda. A eso las llama el Señor. No a que quite al tipo
y se ponga a usted y lo ponga él a servirle a usted. Eso no funciona en las civitas terrenas, no ha funcionado y no es el llamado para las civitas. ¿Sabe algo, hermana en Cristo? Hay mujeres que pretenden ser más sabias y más espirituales que Dios. No acatan la instrucción y quieren ser la cabeza del hogar, teniendo al esposo en la casa. Como dije antes, si no está el varón, la cosa es distinta. Les toca. Pero teniéndolo a él allí, quieren ser más sabias que el Señor y se convierten más bien, en vez de ayuda idónea, se convierten en una piedra de tropiezo. Si la mujer no está sujeta a su esposo, escúchame, hermana de Cristo, ¿cómo le puedes pedir a tus hijos y a tus hijas que se sometan a ti? Si tú no enseñas con el ejemplo. Dice John Piper en el libro Pacto Matrimonial, que usted ya leyó, juiciosamente, dice lo siguiente al respecto a las mujeres. En el precepto 2 les dice: sumisión de la esposa es el llamado divino a honrar y a afirmar el llamado de su esposo. La mujer puede llegar a ser más inteligente, casi siempre es así. Aquí entre nosotros. Pueden ser más pilas, más hábiles que el varón, pero aquí no se trata de habilidad, ¿sabe? Se trata de rol, de orden. Así debe ser en las civitas en la ciudad de Dios. Así que, hermanas, el Señor las llama a que respeten a sus esposos. Así termina este capítulo 5, en el versículo 33. Y la mujer respete a su marido, respete que su llamado a ser cabeza. Así funciona en el reino de Dios. ¿Amén? Ya fue suficiente para las mujeres, las vamos a dejar tranquilas. Ahora vamos al tercer y último precepto. Si lo ha notado, el aplicativo lo estoy desarrollando de una vez. Esposos, que amen. Versículo 25, por favor. Efesios 5:25, leámoslo juntos. Buenísimo que usted vaya leyendo. Pero antes de leerlo, precepto 1, ¿cuál fue? Sométanse los unos a los otros en tres aspectos, que es gobierno, autoridades eclesiales y autoridades civiles. Y autoridades familiares. Número 2, mujeres, esposas sujetas. Ahora está el tercer precepto, y es esposos que amen. Verso 25, mire esto hermoso, profundo, sabiduría divina. Verso 25. Dice: maridos, esposos, hombres, varones, amad a vuestras varones. Yo no escucho a las mujeres leyendo. Hermosas mujeres, muy bien. Hombres, leamos juntos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Démoslo ahí. Aquí está el tercer precepto: esposos que amen. Mire, ¿sabe algo? Vamos con los varones, y es que tanto solteros como casados, este es un respetuoso pero fuerte llamado de atención para que aprendamos a ser hombres y asumamos nuestro rol y llamar. Parece increíble que toque en este tiempo enseñarle a los hombres a ser hombres, pero toca. Y es lo que está sucediendo aquí. Se hace necesario. ¿Y sabe por qué se hace necesario? Por culpa de un síndrome. Yo le puse a este síndrome adultenses. El síndrome eso es algo para los hombres. Síndrome de adultense. Todos lo sufrimos, todos los varones, en algún momento de nuestra vida. ¿Cuál es ese? El síndrome de adultense es que ya siendo adultos, muchas veces los varones nos comportamos como adolescentes. Varones que huyen escondidos para no asumir la responsabilidad de ser cabeza. De hecho, miren Efesios, por favor. Dice esposos que amen. Pero usted observe en Efesios capítulo 5, el versículo 20.
Peretacho. 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. ¿Qué es el marido? Bueno, aquí hay mucho de lo cual podemos hablar, pero puntualmente nos interesa lo siguiente. Por culpa del síndrome de los adultenses, muchos de los varones no asumimos el papel de ser cabeza. Es decir, como mi esposa está en pilas, como comunica, maneja, dialoga, es una tremenda apoyo, es una influencia para mí. Pues mamita, de una vez quédese con la cabeza. Usted como que está buena, yo más bien me relajo y voy a jugar Xbox. Adultense. Eso es un adultense. Y acuérdese que el deseo del corazón de la mujer, Eva, ¿cuál es? Enseñar, ella feliz. Ah, no lo quieres hacer, bueno, yo lo hago, yo feliz. Ella les encanta porque en su corazón está ese deseo, pero ese deseo no es la voluntad de Dios. Ahora, hay una invitación hermosa aquí a los hombres, y es que Él nos llama, el Señor por su palabra nos llama a asumir una masculinidad bíblica, ponernos los pantalones y asumir la tarea de ser hombres en estas civitas de seamos hombres, sea hombre. Tremendo que le digan a uno eso. ¿Cómo así? Sí, sea hombre. ¿Y qué es ser hombre? Bíblicamente le voy a contar qué es ser hombre. No en la filosofía de las civitas terrenas, sino en las civitas de ser hombre se logra de dos maneras, varón. Por favor, anote. La primera de ellas, amando. Versículo 25. Amén. Amén. El significado del griego original es continúen amando. De hecho, va al infinitivo. ¿Por qué? Porque al comienzo, cuando están de novios, es fácil. Cuando recién casados es fácil. El primer año ya más o menos. Y así va pasando el tiempo y ya no es tan fácil. Cuando usted va al griego original, encuentra que el término amén está en infinitivo, es decir, perseveren, continúen en su esfuerzo por el amor. Se dificulta al pasar el tiempo. Y esta expresión, esto nos hace hombres, hermanos. Amen a sus mujeres. Míreme acá, varón, por favor. Esto no es un amor romántico. Aquí no lo está invitando al amor romántico. Es decir, no le está diciendo, ay, amar a mi mujer es comprarle flores. Amar a mi mujer es comprarle zapatos. No, eso es romántico. No está mal, todo eso está maravilloso, pero no es el precepto aquí de amen. A eso no apunta, no se queda en el amor romántico. Apunta más bien a una invitación al amor sacrificial. De hecho, ahí lo dice, como Cristo amó a su iglesia. Pone la vara en nosotros, hermanos, muy en alto. Si usted se quiere casar, hermano, anote. Si usted se quiere casar y se quiere llevar la vida de adultense para el matrimonio, difícil. Vas a tener muchos problemas, si es que ya no los estás teniendo. Llegó el momento de ser hombres. Y ser hombre, número uno, es tener la capacidad de asumir el amor por ellas, que no es fácil. No es fácil. Apunta a una invitación de amor sacrificial. Escuche esto. Pone la vara en alto. ¿Por qué? Porque nos invita a que amemos como Cristo amó a su iglesia. Y eso no es un acto de emociones, sino sacrificial, voluntario. Es difícil, pero hay que hacerlo. Eso es ser un hombre. Y en las civitas terrenas se casan, perdóneme que diga esto, pero lo digo santamente, se satisfacen sexual y carnalmente para luego me busco otra satisfacción. En las civitas de ahí no funciona así. Hombres, a pesar del paso del tiempo, amen a sus esposas, sacrifíquense por ellas. Y no deberíamos condicionar, porque alguno podrá estar diciendo, no, pero es que amarla a ella es muy barato. Mire, yo sé, respetuosamente dicho,
Aquí está mi esposita hermosa. Yo sé que no es fácil, pero ¿sabe algo? Mire, hermano en Cristo, no se trata de amarlas condicionando nuestro amor por ellas según su comportamiento. Mire, Cristo no lo hizo así con usted y conmigo. De hecho, creo que hay un pasaje acá. Romanos 5.8, mire lo que dice Romanos 5.8. Más Dios muestra su amor. ¿Qué nos pide Dios a los hombres? Que seamos hombres como amando. Mire cómo amó el Señor, Él es nuestro ejemplo, varones. Mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Imagínense, el Señor es relativizando su amor por nosotros según nuestro comportamiento. Él no lo hizo. Y como nos pide en Efesios 5 que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia, no importa cómo ella sea. Hermano, ámela. Uy. Ahora le toca a los hombres, ¿no? Ámela, ámenla, amen a sus esposas. No la condicionen. Listo, si te portas bien, pero si no, ya sabes, yo te dejo. Eso no se hace. A usted le da risa, pero uno de hombre es así, ¿no? Uno condiciona. Si usted no me marcha como yo quiero, cojo mis maletas, vea, las tengo listas, vea, ya ahí están afuera. Usted verá, mamita. Mire, eso no es de Dios, ¿sabes? ¿Qué tal eso sería salvarnos por horas y nadie se salva? Es gracia, hermano, no, mire, gracia. Y ellas se va a comer, van a equivocarse mucho porque ellas son igual que nosotros. Imperfectas y tienen un proceso, como lo tiene usted y como lo tengo yo. Nos falta gracia en el hogar, hermanos. Mujer o varón, no le saque las maletas a su esposo a la calle. ¿Usted se imagina que Cristo fuera así? No es nuestra teología, hermano. Mire, el Señor no nos expulsa del cielo por nuestro comportamiento. Si fuera así, todos tendríamos las maletas fuera del reino de los cielos. No, es que ya no me lo aguanto, de verdad. Vea, hermano, a menos, hermana o hermano, a menos de que haya un abuso sistemático ahí, una violencia, una cosa lesiva de verdad, que necesite incluso ser denunciada, no hay por qué, hermano. No hay por qué dejar de amar. Esposos, amen a sus mujeres. Esa es la vara alta, así como Cristo amó a su iglesia. Ahora hay una segunda forma de ser un hombre. No solo amando, sino aplicando el propósito del amor dentro del matrimonio. ¿Usted se ha preguntado eso? Pregunta orientadora. ¿Cuál es el propósito bíblico del amor matrimonial? Hombres, atentos. Anote para que no se le olvide. No menosprecie este curso. No menosprecie, mire, 7 cultos hemos tenido. No los tomen poco. Usted no tiene excusa delante del Señor. Aquí hemos hecho la tarea. ¿Cuál es el propósito bíblico del amor matrimonial? Aquí le va, para que lo anote. Mire, varón, respetado hombre, no se trata de conseguirme una pareja, una esposa, para que me ayude idóneamente a alcanzar metas financieras, económicas y materiales. Eso se hace en las civitas terrenas. Pero en las civitas Dei, en la ciudad de Dios, usando las palabras de Agustín de Hipona, el propósito del matrimonio no es hacer equipo para hacer dinero. Ay, ¿cómo así? Entonces, ¿para qué es? Ya lo vamos a ver en las Escrituras. Versículo 26. Mírelo ahí en Efesios 5, verso 26. Aquí está el propósito del matrimonio. Y usted como cabeza, escuche lo que el Señor nos llama. Varón, esto es amar a su esposa. Esto es ser hombre. Verso 26. Para hacer dinero e invertir. Ay, no, perdón, estoy leyendo la Biblia de las civitas terrenas. Ahora sí leamos la de las civitas Dei, verso 26. El propósito del matrimonio es el siguiente. Si usted se quiere casar es para esto. Para santificarlas, varones, habiéndolas purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. De hecho, leamos el 25 y junto con el 26. Maridos, amad a vuestras mujeres,
Así como Cristo amó a la iglesia, ojo, propósito, ahí viene, y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Míreme acá, varón, aquí hay 3 cosas que hacer. Número 1, santificarla. Número 2, purificarla. Y número 3, lavarla. ¿Sabe cuál es su labor? ¿Qué es amar, hermanos? Varones, amen a sus esposas. ¿Qué es amar a mi esposa? Ayudarla a que se santifique. Mire, está bueno, está muy bien que usted la ayude a que estudie, está muy bien que usted la ayude a que tenga un buen carro, está bien que usted la ayude a que tenga finca raíz, está bien que usted la ayude a que tenga el bolso Chanel, bueno, ya no sé si esté también ya, pero ese no es el propósito bíblico de ser un esposo, un varón que ama. El varón que ama la tiene que ayudar a ella como ella lo ayuda a usted a ser cabeza. Usted la ayuda a ella en 3 cosas que ellas luchan. La primera, santificarse. Verso 26. ¿Santificar qué? El carácter. Eso hace una cabeza. Por la palabra. Toca que la siente, hermano, durante la semana. Ya necesita mucha orientación, ¿no? Se lo digo por experiencia respetuosamente dicho. Las mujeres necesitan que les hablen mucho, que les dediquen tiempo, hermano, que las sienten, y a veces pueden ser 15, uno quisiera que fuera rápido, porque nosotros los hombres somos así, rápido. Ellas necesitan mucho tiempo. Mire, a mí me pasa, y cuando yo veo a mi esposa respetuosamente, mi amor, nos ponemos juntos de ejemplo, ¿no? Cuando se identifica una situación emocionalmente compleja, mi cerebro dice, miércoles, tocó sentarnos. Entonces teníamos cosas que hacer ya con las llaves del carro para salir. No, espera un momento, no. Devolvámonos y nos vamos a sentar y vamos a conversar. Y me toca, qué pena, hermano, ahorita la prioridad es santificarle el carácter a mi esposa. Eso es amarla. Ayudarlas a que se santifiquen en su carácter, que se aparten de la corriente de las civitas terrenas. Las mujeres son muy pilas, pero también tienen puntos débiles. Piensen en Eva. ¿Qué hacía Eva fuera del radar de su esposo por allá? Ese es el papayazo que dan. ¿Dónde está Dan? No tenemos ni idea dónde está el tipo, pero ella está sola. Y al estar sola, se dejó influenciar por el príncipe de las civitas terrenas que se llama la serpiente antigua. El varón debe ayudar a su esposa a santificarla por la palabra, es decir, a que ella se aparte de lo que escucha, porque ¿sabe? La virtud y el problema de la mujer es que sabe escuchar. Y a veces escucha mucho a las civitas terrenas. Entonces el varón debe llamarla y ayudarla a que escuche al Señor por su palabra. A que en su carácter se ha construido su proyecto de vida, un carácter bíblico sólido, por y para Cristo. Mire, ayer mi esposa me decía, hoy estoy hablando mucho en otro, ¿no nos boleteamos? Me decía mi esposa, ¿tú qué esperas de mí? Qué pregunta tan corchadora. Yo me quedé en silencio. ¿Cuánto tiempo, Lore? Un par de segundos y le respondí lo siguiente. Menos mal tenía este sermón listo ya. Y le dije, amor, yo espero que seas como Cristo y lo imites a Él y lo sigas a Él y te comportes como Él lo hizo. Quedó callado. Santificar el carácter. Yo no espero que tú seas como yo, ni que hagas lo que yo te pido, sino que hagas lo que Cristo te pide a través de su palabra y de lo que yo te pueda brindar. Que mires al Señor Jesús, que lo sigas a Él, que lo ames a Él. Eso es amar a sus esposas. Ayudarlas a que se santifiquen y que logren esa primera tarea. Luego nos dice purificar, si lo nota, versículo 26. Ay, yo pensé que a mi esposa yo la amaba comprándole joyas. Mi hermano, mire, purificar el corazón es lo que hay que purificar. ¿Cómo así? Quitar lo que es extraño o inútil, dice el diccionario, que es purificar.
quitar lo que es extraño y además inútil. Un varón que ama a su esposa, que es varón, que es cabeza, guía a la mujer, a su esposa, a que quite ella lo extraño y lo inútil, lo que no sirve, que lo quite, lo que distrae del propósito de Dios para su vida, el cual es que ella imite a Jesús. A veces hay cosas que hay que quitar y ella necesita que alguien se los diga, cosas que hay que quitar. Hay mujeres que se distraen muy fácil, hay hermanas como Eva. ¿Dónde está el varón que está purificando el corazón de su esposa? Eva, ven para acá. Amor, ¿qué haces? ¿Para dónde va? ¿Usted qué hace hablando de una serpiente? Quitemos eso porque eso la puede llevar a usted y de paso a mí. Y de paso a toda la humanidad, hágame el bendito favor, verán nuestros federalistas, a la caída. Y así sucedió. Por eso nosotros varones estamos llamados a amar en ese sentido. No solo ayudarlas a santificarse, sino a purificar su corazón, quitando cositas que corresponde quitar. A veces, ¿sabe algo? Varón, a veces hay cosas que no hay que quitar, sino que hay que reorganizar. A veces las mujeres hacen tantas cosas, pero priorizan lo que no deben priorizar. Entonces hay que ayudarla, no que deje de hacer lo que hace bien, sino que priorice antes al Señor. Eso es importante. Cuando la mujer está muy distraída, está trabajando mucho, no está viniendo a la iglesia, un varón, un hombre de Dios que ama de verdad. Ay, pero es que si le digo qué tal, la pierda. Ay, hermano, si usted la ama, ámela bíblicamente. Y esto es amar. Con ternura, no la grite. Ella es un vaso frágil. No sea duro, no sea bruto. Invítela a comer. Ya ella sabe que algo pasa. Invítela a comer. Un buen plato. Y en medio de la cena, ayúdala. Amor, yo quiero decirte algo que creo que es importante. Y es que he notado que tal y tal y tal. ¿Qué piensas? Saque Biblia, sáquela. Mira lo que dice la palabra, amor, y yo he visto de pronto en ti. Escucha esto, papá. Un ejemplo, no dejemos de congregarnos como algunos tienen. ¿Qué piensas de eso, amor? Oye, sí, yo estoy como priorizando mucho. Ay, usted la está amando. Eso es amor. Y limpiar, versículo 26. Esto es ser hombre, esto es amar. Limpiar por la palabra, ¿no? ¿Limpiar qué? Limpiar la mente. Los pensamientos. Usted como varón ama a su mujer ayudándola a que ella limpie sus pensamientos de toda práctica o hábito pecaminoso que traiga estancamiento espiritual. Le voy a poner un ejemplo. Hay mujeres que tienen unas amistades, chévere que tengan amigas, pero hay amigas de la civitas terrena. No todas son así, pero hay algunas especialmente que odian al Señor Jesús y implícitamente influencian a nuestras esposas con cosas. Entonces ahí uno le ayuda a la esposa, uno la escucha hablar y uno identifica que ella necesita limpiar su mente, no sus amigos, a menos de que sea estrictamente necesario, pero sí, no te dejes influenciar, amor. Mira, analiza lo que me estás contando y a la luz de las Escrituras ese pensamiento no es de nosotros. Nadie le está diciendo que deje a la amiga, ¿no? Eso lo decide cada quien delante del Señor. Pero sí que podamos como varones ayudar a nuestras esposas a limpiar sus mentes. Si yo veo que mi esposa está influenciada por las civitas terrenas a emprender, a hacer coaching, a tener dinero, a acumular millones, pues yo la cojo y mi amor, hay que limpiar la mente en ese sentido, porque ¿de qué le sirve al hombre tener tanto al final? Eso es, como dice Eclesiastés, eso es vanidad. Tremenda labor, ¿no? Varones, tremenda labor. Es nuestro llamado, es tu llamado si te quieres casar. Si no, no se casa. Y si ya se casó, no, cásense, hermanos. Esto es una bendición. Este es el propósito de casarse, ¿sí? Crecer, ser mejores para Cristo. Y es nuestro llamado a ser cabeza.
Es nuestro propósito de parte del Señor en el amor matrimonial. Pregunta para el varón, y aquí yo creo que ya acabé. Pregunta para el varón. Varones, sobre todo los casados. Aquí les va. ¿Es tu esposa más como Cristo desde que se casó contigo? Voy a repetírsela. ¿Es tu esposa? Mire, cuando yo me casé, antes de casarme, alguien que me ama, me dijo lo siguiente. Fue el mejor consejo de mi vida matrimonial. Me dijo: Mauricio, su esposa es el reflejo de su trabajo, de usted, de lo que usted ha hecho. Si ella es madura, si ella es tremenda, ahí está su trabajo. Si ella está en crisis, si ella tiene emociones difíciles, es su responsabilidad, es el reflejo de su trabajo. Aquí yo les pregunto nuevamente, varones, ¿es tu esposa más como Cristo desde que se casó contigo? ¿O será que pasó lo contrario? Ella venía bien, venía creciendo en la imagen y semejanza de Cristo, y resulta, mi hermano, era la mujer digna de admirar de la iglesia local, y se casó y ¡pam!, se fue para el piso, menguó. Ser cabeza, ser hombre, es cuidar, es proveer, es proteger. Ser cabeza, ser varón, hombre de Dios en las Civitas Dei, es cuidar el corazón de mi esposa, como ya lo vimos, y eso se hace con diálogo, hermano, con tiempo. Con tiempo. Hay hermanos nuestros que tienen buen tiempo, hay otros que no lo tienen tanto, hay que sacarlo. Es que yo trabajo de 24 horas, 22, cambie de trabajo. Eso no sirve en un matrimonio y en el marco del matrimonio en la iglesia, menos, ¿no? La vida no es trabajo, hermano, la vida no es dinero. Oremos por eso, ¿no? No va a renunciar mañana, no te engañes. Hay que orar por eso, siga trabajando, pero pidámosle al Señor que, si usted identifica, hermano, que está teniendo dificultades para pastorear su hogar, ahora si hay hijos, ay, Dios mío santo, todavía más responsabilidad tenemos, hermanos. Mire, Dios es un Dios de orden. ¿Usted quiere tener buenos hijos? Trabájele a su esposa, que ella le ayuda con sus hijos. Hay gente que quiere trabajarle a los hijos y a la mujer la deja. No sirve, así no es. Usted trabaja con su esposa y ella, todo es sistemático. En las empresas, en el tema de la organización y toda la productividad, el jefe, como hizo Dios con el pueblo de Israel, llama a Moisés y a Aarón. Con ellos dos trabaja y ellos dos trabajan con el pueblo. Lo mismo sucede aquí. No se desgaste inútilmente, varón, cabeza, gobierne su hogar con inteligencia, llame a su esposa, trabaje en el carácter de su esposa con la ayuda del Señor, ore por ella, ámela, dedíquele tiempo y verá que lo demás funciona, porque ellas son unas duras. Están capacitadas para hacer una ayuda tremenda siempre y cuando estén bien guiadas. Ser cabeza es cuidar, dialogar, comunicarse con ellas. Ser cabeza y amar es proveer. Hay que trabajar, hermano. Proveer también abrazos. Ellas necesitan mucho amor, afectivamente mucho contacto. De pronto nosotros no, ¿sabe? El hombre no, pero las mujeres sí, ellas necesitan que las abracen, que pare todo y que usted, hermano, la coja a las manos y la mire a los ojos y le diga: amor, ¿cómo estás? En este tiempo con mi esposa, que ha sido un tiempo de prueba tremendo, de poner todo esto. Yo estoy haciendo doctorado, hermano, en esta. He aprendido a amar a mi esposa. Y paro. Y la cojo de las manos, la miro a los ojos y digo: ¿cómo te sientes emocionalmente de 1 a 10 hoy? Y depende de su respuesta, voy trabajando. ¿Cómo te sientes físicamente? Y depende de su respuesta, voy trabajando.
que teníamos reunión los miércoles con la iglesia, pero yo le pregunto a mi esposo, ¿cómo estás hoy emocionalmente? 2, muchachos, qué pena, posponemos. Primero mi casa. Mire, hermano, amado en el Señor, primero su cónyuge, su esposo y su esposa, antes que nadie. Proveemos abrazos, proveemos económicamente, es nuestro deber, y proveemos protección. ¿Sabía eso? Varón, eso es amar, proveer y proteger mejor, física y emocionalmente a nuestras esposas. Las protegemos físicamente y emocionalmente. Ahora yo le pregunto a los solteros lo siguiente. Solteros que aspiran a casarse, al unirte al yugo desigual, es decir, al querer tercamente tener una relación emocional con alguien que no es creyente, la pregunta para ti sería, en el caso de si eres hombre, ¿cómo va a ayudarte ella si desconoce todo esto? ¿Cómo va a cumplir su rol de ser sometida y ayuda idónea si ni siquiera sabe esto? ¿Qué puedes esperar de ella? Y si es al revés, señoritas que aspiran a casarse con un no creyente, ¿cómo esperas tú que él sea tu cabeza y te rodee, te ayude a santificarte, a purificarte, a limpiarte por medio de la palabra si el tipo ni siquiera es creyente? ¿Qué puedes esperar tú de él? Ahí está la advertencia respetuosa, hermanos. Por eso no es bueno que nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Quiero terminar, voy a acabar acá con la siguiente frase del hermano del pastor George Mueller, quien dijese en su momento: si usted tiene el Espíritu Santo, o sea, si usted es verdaderamente de las Civitas Dei, un hijo de Dios, Él lo guía de acuerdo con la Biblia y no en contra de ella. En ese orden de ideas, la Biblia, de acuerdo con la Biblia, hay 3 preceptos para el matrimonio. Si usted hace parte de las Civitas Dei, usted y yo, el Espíritu Santo nos va a guiar a ir en dirección a estos 3 principios y no en contra de estos 3 principios. Y esto lo dice George Mueller porque hay muchas personas que tienen el hábito de decir que son cristianos, pero en su vida van en contra del precepto divino. Si de verdad tenemos el Espíritu Santo nos ayuda y nos capacita para poner en práctica estos 3 principios. ¿Cuáles? Principio número 1, sometimiento a nuestras autoridades civiles, instituciones civiles, familiares y eclesiales. Número 2, principio 2, esposas sometidas. Ya sabemos lo que significa sometido. Y número 3, esposos que amen. Tu matrimonio va a mejorar. No en el momento, escúchame por favor, el que tiene oídos para oír, que oiga. Esto lo voy a leer fuerte. Tu matrimonio va a mejorar, no en el momento en que perfecciones tu sazón para él. O en el momento, varón, en que le compres ropa, joyas y bienes materiales a ella. Esos son los consejos que da la Civitas terrena. Eso no sirve. Tu matrimonio va a mejorar cuando desde tu responsabilidad pongas en práctica estos 3 preceptos para tu matrimonio que son divinos, no humanos. En las Civitas Dei vivimos así. Te animo en el Señor, hermana y hermano en Cristo. Espero que los que se aspiran a casar y estén solteros no se vayan a arrepentir. Y los que estamos casados nos motivemos para cumplir dicha función. Pregunta final:
Como dice mi esposa, Mayéutica, ¿tu matrimonio en qué ciudad está? ¿En las Civitas Dei o en las Civitas Terrena? Pregunta final para quienes nos están acompañando el día de hoy. ¿En qué ciudad estás viviendo tú? ¿En las Civitas Dei, la ciudad de Dios, o en la ciudad terrena? Que el Señor nos ayude. Vámonos en pie, por favor.